La primera actividad es un seminario a cargo de Violeta Cabello y os voy a introducir levemente, mientras ella prepara todo, por qué hemos pensado con Violeta. ¿De acuerdo? Como habéis visto en el manifiesto, hemos hablado de una ciencia humilde y una ciencia habitable. ¿Qué significa eso de humilde y habitable? ¿No? O sea, humilde, por ejemplo, no tiene que ver con tecnológica, no hay que desechar la tecnología. La tecnología es una guía, ¿vale? Pero tiene que ver con que abrazamos la incertidumbre. Los problemas de hoy necesitan que entendamos que hay un cierto grado de incertidumbre. No es mala esa incertidumbre. Por eso necesitamos una ciencia heterogénea, interdisciplinar y participativa. Desde el punto de vista habitable, ¿qué significa? Pues una ciencia relacional, abrazarle, entender qué son los cuidados, necesitamos situar los problemas y entender que hay muchos conflictos que necesitan de una diplomacia epistémica en ese sentido. Bueno, con este tipo de ciencia habitable y humilde, es cómo vamos a poder hacer frente a los retos más fuertes y más difíciles que tenemos hoy en día, como por ejemplo el cambio climático. ¿De acuerdo? Violeta Cabello, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en el Centro Vasco de Cambio Climático y miembro del Laboratorio de Prácticas Colaborativas Wikitoki, que os recomiendo que le echéis un vistazo, muy interesante. Su investigación se centra en cómo generar conocimiento de forma participativa en contextos de crisis socioecológica, combinando distintas disciplinas y métodos. Pues vamos a dar paso a Violeta y después tendremos un pequeño diálogo y abriremos preguntas. Violeta, ok, gracias. ¿Me oís? ¿Sí? Vale, pues buenas tardes. Gracias, Guillermo, Piratas Colectivos, por invitarme a contribuir a estas jornadas. Como estamos un poco después de comer, había pensado en explicar este título que igual es un poco raro, un pequeño ejercicio colectivo. Entonces, os voy a pedir que por favor os levantéis. Las personas que habéis sentido eso que llaman ecoansiedad o angustia por la crisis climática o las crisis ambientales varias que estamos atravesando. Gracias, bastantes. Qué suerte la que no os habéis levantado. Vale, pues ahora de los que os habéis levantado, por favor sentaros los que tenéis una posición estable en la universidad o en la ciencia. Interesante. Y de las que estáis de pie, podéis levantar la mano las que consideráis que la investigación es como un canal o una vía adecuada para contribuir a los grandes retos socioambientales hoy día. Guay, bueno, muy bien. Pues gracias. De esto va esta charla, de cómo situarnos o de cómo me sitúo yo en contexto de crisis superpuestas cuya complejidad además se acelera. Como una investigadora eterna postdoc con ningún poder en mi centro de investigación y con apenas recursos. Y bueno, la verdad es que yo estoy un hecho Marina, que es ilustradora, y me suelo levantar como con angustia, o sea, yo sí vivo esto con angustia de qué hago yo investigando en estos ámbitos, cómo puedo contribuir. Y creo que esa angustia, ese malestar, no es solo mío, y este ejercicio para mostrarlo, que es algo compartido y que lo teoriza muy bien Marina Nández, que por cierto esto no estaba pactado, pero en el libro anterior que publicó hace unos años, cualificaba este tiempo que estamos viviendo como una condición posthumana, un tiempo en el que parece que todo se nos acaba, se nos muere la idea de un futuro mejor, se nos agota la idea de progreso y compartimos una experiencia de límite. ¿Hasta cuándo puede sostenerse el planeta? ¿Hasta cuándo puede sostenerse el sistema capitalista que nos lleva por esta deriva? ¿Y hasta cuándo podemos sostener la realidad de nuestras vidas? Entonces, Marina dice que esta condición nos lleva a actitudes de cinismo y de impotencia, de para qué voy a hacer nada, o todo está perdido.
Y ella propone que no, esto de la nueva ilustración radical, que aquí arremangarnos a construir las condiciones de nuestra supervivencia en un combate que llaman el pensamiento, ¿no?, contra la resignación. Bueno, pues a mí me gusta mucho esto que dice Marina, entonces la pregunta es, ¿qué hago yo dentro de mi ámbito? O sea, ¿qué hago yo como investigadora? Bueno, pues una respuesta es, muchas compañeras están viviendo este movimiento de rebelión de científicos y científicas, y quizá yo me hubiera unido a ellos si me hubiese pillado hace unos años en las plazas del 15M, cuando era más activista, pero bueno, pues en estos años he sido madre, no tengo tiempo de hacer activismo y como me intento yo situar es haciéndome la pregunta de cómo puedo hacer que mi investigación sea transformadora en este contexto, ¿no? Entonces voy a plantear tres reflexiones que tienen que ver con mi propia evolución, de qué es lo que yo he ido entendiendo por una práctica científica transformadora. La primera es que una ciencia transformadora es algo más democrático de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, bueno, cuando hacía el doctorado tuve la suerte de formarme con esta escuela epistemológica que se llama Ciencia Postnormal, que parte de los trabajos de dos filósofos, Silvio Funtovich y Jerome Ravens, ya en los 90, que teorizaron a partir de problemas ambientales como la crisis climática, pero también otros tecnosociales globales, que estos tipos de problemas requieren decisiones urgentes y cada día más, y tenemos que decidir sin tener todos los hechos. O sea, no tenemos todas las certezas, toda la información posible para poder decidir. Entonces, tenemos que navegar esa incertidumbre y además son problemas que tienen intereses muy fuertes en juego, económicos y políticos, y valores que están en disputa, conflictos. Entonces, ellos dicen que para estos problemas el método científico tradicional no nos sirve, ¿no? Y tenemos que inventar cosas nuevas y que vayan más allá de esta supuesta separación entre conocimiento y valores, entre ciencia y política. Y también proponen, buenas tardes, bueno, pues sustituir en estos contextos el criterio como de rigor científico por criterios de calidad, que definen como fit for purpose, ¿no? Que sirve un propósito. ¿Y quién define ese propósito? ¿Quién puede estar dentro del control de calidad del conocimiento? ¿De qué es un conocimiento bueno? Pues, bueno, proponen abrir las comunidades epistémicas en lo que llamaron extended theory communities, incluyendo pues, otro tipo de actores y otro tipo de conocimientos. Hoy día, en mi ámbito, hay distintas corrientes que han llegado a un lugar muy parecido al que ha llegado la ciencia postnormal, que parten de distintos orígenes y tienen sus matices, pero en esencia es el mismo, es como hacer una ciencia pues, más abierta y más participativa. Y en España, que parece que siempre vamos lentos y llevamos más tarde, pues hace unas semanas tenemos a nuestra ministra de Ciencia y los ministros de universidades ya escribiendo sobre eso, ¿no? Cómo acercar la ciencia y hacerla más inclusiva, implicando a la ciudadanía. La segunda reflexión es que una ciencia transformadora en la crisis climática tiene que ser una ciencia más plural. Yo vengo de una formación de ciencias ambientales, que es una formación evidentemente realista. O sea, yo pensaba que mi labor como científica era producir conocimiento objetivo sobre la realidad. Y luego, en el doctorado, pues empecé a trabajar con científicos sociales y me decían, no, es que hay diferentes maneras de acercarse a interpretar la realidad. Y además, nosotras como investigadoras construimos mundos, ¿no? Construimos los hechos, nuestros modelos, nuestros inventos, nuestros conceptos construyen nuevos mundos. Pero es que además cuando trabajas con personas de ahí fuera y sobre todo con mucha gente de mi ámbito que trabajan con conocimiento local indígena, pues se encuentran con gente que les dice bueno, que para mí una montaña no es una montaña, esa montaña es una persona, ¿no? Hay un reto ontológico. Y entonces, bueno, quizá el punto no es dónde se sitúa cada una, sino que cuando trabajas de manera participativa, todo esto se encuentra.
distintas maneras de conocer se encuentran y entran a veces en conflicto. Y bueno, sobre esto están teorizando los antropólogos decoloniales como Marisol de la Cadena, ¿no? Que ya proponen un campo de investigación sobre este tipo de antagonismo. ¿Qué pasa cuando hay gente que considera un bosque como un recurso y otra que lo considera un dios? Bueno, yo creo que a los científicos que venís de mi ámbito esto nos plantea algunas reflexiones que igual luego podemos comentar. Vale, y la tercera y última reflexión, hola, bienvenida, es que una mente transformadora tiene que empezar a practicar la ética feminista. Y esto ha sido como mi último crash, que creo que el definitivo, que es el empezar a leer a las filósofas feministas de la ciencia. Y bueno, estos meses he estado leyendo a María Puig de la Bellacasa, que es una filósofa española además, y he hecho este tratado maravilloso sobre los objetos de la ciencia como objetos de cuidado y de cuidar. Y además he trabajado en inglés, porque en inglés to care tiene un doble significado, es yo cuido, pero me importa, ¿no? I care. Y ella propone una política de un profeta más afectivo. Yo investigo porque me preocupa, porque me ocupa, porque me afecta. Me afectan las personas con las que trabajo, pero también me afectan los objetos, me afectan los modelos, ya sea modelos en el pasado, me afectaba el código. O sea, yo quería que ese código estuviera limpio, y si no funcionaba, claro que me afecta, ¿no? Y bueno, ella propone esas 3 dimensiones del cuidado. El cuidado en ciencia como todo lo que hacemos para mantener, reparar y todo lo que utilizamos, las probetas de nuestros laboratorios, todo lo cuidamos. El cuidado como una disposición afectiva a construir relaciones con esas cosas y con sujetos también. Y la tercera dimensión es el compromiso ético y político con los puntos de vista que han estado tradicionalmente marginados. Hay, por supuesto, las mujeres, pero también ya lo lleva un paso más allá a otras especies, ¿no? En este giro posthumanista, que también quizá han estado marginadas en la ciencia. No sé si alguien aquí trabaja con animales, pero sería interesante hablar de también. Y bueno, quizá el máximo exponente de la teoría de especies es Donna Haraway, que nos ha regalado un mapa, esta cartografía de seguir con el problema de habitar un planeta herido. Y ella propone esto de generar parentescos raros, que es parentescos que no sean con mi familia, sino con otros, incluyendo ahí a otras especies compañeras con las que podemos empezar a relacionarnos de una manera más recíproca. Y bueno, para terminar el apartado feminista, pues no puedo dejar de mencionar el manifiesto por una ciencia más lenta y más cuidada de Isabel Stengers, que esto sí que creo que nos atañe a todas, resistir la inercia de los ritmos que nos impone la investigación, que nos estresan y que creo que no contribuyen a aliviar la angustia. Vale, pues voy a poner un pequeño ejemplo de la investigación que estoy haciendo ahora y de cómo intentamos aplicar todas estas ideas. ¿Hay alguien que no sepa dónde es esto? ¿De dónde es esta foto? Vale. Pues esto es la Laguna del Mar Menor, en Murcia, aquí cerquita. Es una laguna que está sufriendo un proceso muy grave de degradación ecológica que se manifiesta en episodios de muerte de especies acuáticas. Estos son especies en la piña, muertos hace 2 años. Este es un problema, pues, prototipo de crisis socioecológica, donde hay un montón de factores, o sea, de seres humanos y no humanos y objetos y infraestructuras interrelacionadas a distintas escalas. Un problema muy, muy complejo y que además no es solo una crisis ecológica, sino que también es una grave crisis social, porque hay una polarización muy, muy fuerte entre las posiciones más ambientalistas, que defienden la laguna, la personalidad jurídica de la laguna, no sé si habéis escuchado que se ha aprobado una ley que la reconoce como una persona a este ecosistema, y las posiciones más agrarias, a las que se acusa de ser los causantes de la degradación, pero que ocupan todo el territorio.
Bueno, pues claro, yo llego aquí como de eso de que no soy allí, además, y claro, ¿cómo me sitúo, no? ¿De qué hago yo en este contexto? Y bueno, la respuesta que le dimos con una compañera que es de Colombia, o sea, también otra alienígena en Murcia, fue intentar crear un colectivo en un lugar donde los lazos sociales están rotos y tratar de producir conocimiento juntas. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que nos hemos ido haciendo, ¿no? Con un colectivo y quién forma parte de este colectivo. ¿Qué voces han estado aquí marginadas? Por ejemplo, los peces, claramente, quién habla por los peces, pero también, por ejemplo, pues las trabajadoras migrantes de los campos, que tampoco se las escucha en ningún sitio. Y luego, pues, cómo poner a esa gente junta y cómo crear espacios para que esas diferentes posturas se pudieran expresar y a la vez intentar crear grupo, ya, que es todo un reto. Y cómo cuidar las diferentes experiencias que han venido, hay gente que viene muy tocada, o sea, que vive la laguna como un duelo, como la pérdida de un ser querido, y hay gente que lo ve pues, como un símbolo del antropoceno, como una lucha, como otras formas, ¿no? Hay diferentes maneras de estar en este grupo y cómo intentar crear reciprocidad con cada una de ellas. Esto es muy importante, que es como yo no voy allí a sacarles información, yo voy allí a intentar que el espacio que creemos también contribuya a esas experiencias. Y bueno, ahí estamos. Tampoco me quiero como enrollar mucho en cómo, pero estoy en mitad del proceso ahora, pero sí que hemos hecho una primera parte de construir esas relaciones, que ha sido todo un proceso, y de crear confianza para que quisieran venir. Y también hemos reconstruido como la historia de qué es lo que ha pasado para llegar hasta aquí e intentar hacer eso de una manera cuidada para que posturas divergentes se sintieran representadas en esa historia. Y bueno, esto que veis aquí es una ilustración del relato que decimos y bueno, también le hemos dado hemos hecho un audio también para intentar como publicarlo y que contribuya al debate social. Y nada, terminaremos el año que viene también con un output que esperamos que tenga mucha difusión de lo que está haciendo todo esto. Y nada, voy a terminar ya con un guiño al título de la charla, que es que, bueno, empieza a navegar la incertidumbre desde estas crisis múltiples, interconectadas, desde nuestra pequeña, precaria parcela de crear conocimiento, pues la podemos vivir como una invitación a una ciencia más plural, más afectiva y más colectiva. Y aunque eso es difícil, pero yo estoy encontrando pues, a todas estas aliadas, de nuevo, las filósofas feministas de la ciencia que recomiendo y que creo que nos están iluminando un camino. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por una charla inspiradora y necesaria. Nos vamos a sentar para estar cómodos. Ay, ¿me puedes pasar las hojas? Bueno, en realidad no lo sé. Vamos a entrar ahora en un pequeño diálogo para animar un poco el debate y enseguida os pasamos a vosotros la palabra para que le hagáis las preguntas a Violeta. Pero para animar un poco el debate, yo la primera pregunta que quería a ver si nos podía responder es porque tú vienes de las ciencias ambientales, tu formación principal, luego haces un máster técnico también, ¿no? Pero luego cambias a un aspecto más de humanidades, ¿no? Y ese viaje es como difícil o no, o te ha sido natural, o crees que ese viaje lo estamos haciendo muchas personas ya, o crees que eso es un camino que hay que promover y que facilitar. O sea, desde esa experiencia situada como tu experiencia también, ¿no? ¿Cómo nos puedes hablar de esas transiciones entre las ciencias y las humanidades? Sí, es interesante porque cuando yo estudié ciencias ambientales, en España ciencias ambientales estaban muy orientados hacia las ciencias biofísicas, ¿no? Y en otros países no están así. Y yo creo que es un problema, que aquí no tenemos una formación interdisciplinar de partida. Y sí, yo la verdad es que me fui primero por la rama de la ingeniería cuando acabé ambientales, pero
yo me hacía preguntas, ¿no? Y le hacía preguntas a los ingenieros y que no me sabían responder, que tenían que ver con cómo tratábamos lo social, ¿no? En los modelos que hacíamos y entonces, pues, fue un poco como intentar explorar e ir más allá, que acabé haciendo el doctorado en geografía, y de ir más allá todavía, como he acabado, pues, más acercándome más a las humanidades. Creo que lo mío ha sido más como una intuición o una intención de ir como a la raíz de los problemas, tal como yo la entiendo, que igual no es como todo el mundo la entiende, pero sí que ha sido como esa búsqueda. Sí que me parece que, de nuevo, no en España, y esto me da mucha pena, pero en otros países ya la formación es como mucho más interdisciplinar y creo que eso ya se está reconociendo, que es que, al menos en lo ambiental, o sea, es que hablamos de socioambiental, y sí que las nuevas generaciones, les veo ya, es que ya escriben sobre cómo están creando ellos mismos sus propias maneras de autoformarse. Bueno, publican papers, gente joven así, y de qué es un currículum interdisciplinar y todo eso. O sea, sí, yo creo que va a ser, espero en pocos años, algo muy natural. Y sí creo que lo necesitamos, vamos, me parece. De hecho, en España también empieza a florecer esto, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos a la vicerrectora de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad, y Roger Marina, uno de los líderes representantes más conocidos internacionales de arte y ciencia, ¿no? Pero luego tú, por ejemplo, trabajas en el Basque Center for Climate Change, ¿no? Que también supongo que tenéis todo un abanico de gente de todos los tipos colaborando entre sí, ¿no? O sea, gente muy técnica, me imagino, ingenierías, pero luego también tú formas parte de un departamento o de un equipo de las humanidades, ¿no? Esa colaboración, ¿la ves que es dialogada? Creo que en BC3 no hay mucho, o sea, es interesante, me matarán cuando como vean esta charla, pero faltan ciencias sociales y faltan humanidades, estamos muy poquitas y no tenemos un equipo realmente. Wikitoki no forma parte de BC3, es otro espacio donde yo estoy conociendo las artes y estoy entrando en interacción en mi ciencia con ellas, pero no forma parte, desgraciadamente, de BC3 a día de hoy, quizá en un tiempo lo haga. Hay dos institutos de investigación en temas ambientales en España. Uno está en Barcelona, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, y otro es BC3. Allí hay bastante más interdisciplinaridad y BC3 está en ese camino, pero creo que todavía, así que sí, científicas sociales y de humanidades, pues vamos, estaría genial que vinierais. Bueno, pues aprovechando que tenemos estas visitas y que tú también has participado, también me gustaría que pudieras explicarnos un poco cómo ir un paso más allá, ¿no? Y es decir, lo has nombrado ahora, ¿no? Cómo incorporar incluso también a la experiencia artística, ¿no? Y en este equipo de afrontar los retos del futuro, porque creo que estás desarrollando un proyecto donde precisamente estás trabajando con arte también, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué esperas de esa? ¿Qué te puede proporcionar como científica, como socióloga, como persona que está en las humanidades, qué te proporciona el arte para tu investigación, más allá de visibilizar, ¿no? O sea, más como investigación? Sí, bueno, yo acabo de llegar a este tipo de trabajo y ahora mismo, como lo estoy enfocando, es más por la parte de contar. Hicimos esto del relato y trabajamos con esta experta en audio para pues transformarlo en un formato que tuviera más difusión y también cómo escribirlo. De una manera que fuera, o sea, tiene mucho contenido científico, pero no, ¿sabes? Pero que fuera agradable de escuchar. Ahora, en la siguiente fase, lo que voy a hacer es un cómic. Y esta ilustradora que ha hecho el dibujo va a venir a los talleres que tenemos al final del proceso para, ir dibujando lo que ocurre. Y a partir de ahí queremos intentar hacer un cómic en estilo Via Haraway de multiespecies, a ver a dónde llegamos. El problema del manga es que me parece que es tan difícil, es tan tenso, que es que no lo puedes contar de otra manera. O sea, hay que buscar otras formas de que podamos hablar de eso. Es que me parece incluso un problema metodológico.
O sea, creo que con las herramientas de la ciencia no puedo contar los resultados que estamos obteniendo. Lo haré, algo tendré que escribir en algún paper, pero si lo que me interesa es contribuir a ese problema, tengo que buscar otras cosas. Claro, pero lo estás incluyendo dentro del propio método. O sea, no es visibilizar un relato, sino llegar, ¿no? Entonces, de esa forma, el método se transforma, ¿no? O sea, lo incluyes como una práctica de investigación, en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, pues lo estoy pensando en este momento así en voz alta, pero sí, de hecho yo he cambiado el final del proceso para incluirlo, ¿no? O sea, ella va a ser parte y lo vamos a co-crear, o sea, tampoco sé lo que vamos a hacer todavía. Tenemos una reunión la semana que viene para diseñarlo juntas. Y sí que, bueno, también creo que el arte puede ir mucho más allá. En mi ámbito se hacen cosas extraordinarias. Ya te digo, yo acabo de llegar, pero tengo compañeras que están trabajando con teatro, gente que viene del mundo de los modelos y ahora solo hace teatro, que es muy interesante también como ese recorrido, ¿no? De haber llegado al teatro social. O sea que hay trabajos muy potentes. Vale, y ya quizá para abrir el turno de preguntas al público, y muy relacionado con el origen de estas jornadas, es cómo relacionas en tu trabajo las desigualdades, ¿no? Bueno, creo que son evidentes, nos has ya hecho unas listas, ¿no? El feminismo tiene que entrar dentro de la práctica de conocimiento, ¿no? Pero luego también están las desigualdades materiales, ¿no? Y cómo esa desigualdad tan transversal, intersectorial, ¿no? También afecta y debe, la pregunta sería, ¿crees que debe afectar a cómo hacemos la ciencia y cómo buscamos el conocimiento? Claro que afecta, claro. O sea, yo, bueno, para empezar por las desigualdades, mis propias desigualdades en la posición que yo ocupo y los recursos que yo tengo para hacer esta investigación, pues si tuviera más, pues haría más cosas, obviamente. Eso es... aquí somos una postdoc y una doctoranda, las dos solas, haciendo esto y, bueno, pues tenemos recursos limitados y eso se nota. Luego también, claro, para mí es clave en el tipo de investigación participativa que yo hago es cómo se manifiestan las desigualdades ahí, ¿no? Tanto, bueno, las decisiones de a quién invitar, por ejemplo, decidimos quitarnos toda la capa de poder, o sea, toda la gente del Mar Menor que tiene poder de decisión, que ya tiene una voz pública y reconocida, no les contactamos. Queríamos trabajar con personas que no tuvieran una voz visible. Y creo que ese ha sido por lo que hemos podido constituir este grupo. Porque si hubiésemos llamado a los que están ya enfrentados en los medios, jamás hubieran accedido a venir con dos investigadoras allí a pelearse. O sea, como mucho lo harán si se juega algo político, pero no en un espacio de reflexión. Entonces, esa ha sido una manera de decir, bueno, ¿quién está aquí? O sea, de todas las capas de desigualdad que hay, ¿quién está invisibilizada en todas ellas, ¿no? Y luego, dentro de las personas que tenemos también hay desigualdades, claro. Hay académicos que tienen un sueldo, hay agricultores que están viendo su sueldo peligrar porque las políticas ambientales que se tienen que aplicar les afectan. Hay las trabajadoras migrantes que no hemos conseguido que vengan y traemos su voz y sus opiniones, pero no quieren venir porque el Mar Menor es el menor de sus problemas, aunque viven allí. Bueno, pues todo esto ha sido una reflexión muy larga sobre el poder y la desigualdad y cómo trabajarlo. Vale, pues muchísimas gracias, Violeta. Podríamos estar aquí mucho tiempo, pero el tiempo es limitado y os damos la palabra para cualquier pregunta que queráis hacer, comentario, sugerencia. Una muy cortita, muy fácil, pregunta María Caballero, si podría repetir el nombre del autor del artículo sobre la ciencia más lenta y más reflexiva. Isabel Stengers. Isabel Le. Stengers. Si no, luego se lo escribimos ahí en el chat. Bueno, en esta relación con el arte, la idea de experimentar, no la experimentación de laboratorio, sino cuando jugamos con la realidad, ¿no? Entonces, ¿se te ha ocurrido algo con esa idea de experimentar? Porque antes comentábamos, ¿no? El autor nos dice describe, pero también necesitamos experimentar, ¿no? ¿Qué pasaría si? Sí, qué interesante. No. A ver, va a ser un experimento lo que vamos a hacer, pero no va en clave de, o sea, no va en clave de probar.
algo tenemos que hacer, ¿no? Ya veremos un poco a dónde llegamos, eso sí está abierto. Pero yo, por ejemplo, en Wikitoki, que es un laboratorio de prácticas colaborativas con mucha gente del arte, es donde he aprendido esta cultura de la experimentación. Y no sé, que me parece súper útil, como trabajar las cosas en vamos a probar. Y me parece curioso, o sea, ahora lo estoy pensando, cómo sería en una investigación participativa el experimentar, ¿no? Creo que ahí hay unos retos porque también la gente viene con unas inquietudes, con unas expectativas y la puedes poner a experimentar, pero hasta un punto. Bueno, depende un poco del grupo y del contexto, pero es interesante, sí. No, me lo llevo para... Sí, y ahí quizá el arte es donde nos ayuda a romper barreras de lo que conocemos y podamos jugar con eso. Jugar, sí. Interesante. Yo tenía dos preguntas. Una quizá más a nivel personal, porque cuando has escrito tu trayectoria decías que al final había preguntas que tú tenías que no respondías y por eso te has ido derivando hacia la ciencia más social. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué momento se para la vida laboral de la personal o cómo te lleva a eso? Si eres capaz de parar y no llevarte esos problemas a casa, te han dicho que esos problemas al final repercuten en tu trabajo y en el mix. Eso por un lado. Y la otra pregunta que tenía es que en esta nueva manera de hacer ciencia o de democratización, ¿qué habilidades crees que le faltan a los científicos de hoy en día para llegar ahí? Sí. Sí, a mí me cuesta mucho separar lo profesional y lo personal, la verdad. Hasta hace unos años que no sabía si iba a seguir en el mundo académico, igual como que lo separaba más, ¿no? Y tenía como mis inquietudes fuera, pero cuando ya terminé por hacer la apuesta, es como, no sé, vamos, yo me llevo los problemas a casa porque sí, o sea, los vivo, no sé. Sí, y igual eso también es un problema, ¿no? Como desconectar de tu proceso. Y sobre las habilidades, muy interesante. Yo hice una formación de 4 años de facilitación de grupos para poder hacer esto. Y en realidad yo empecé eso porque en el 15M, que tú estuviste también, ¿no? O no sé si una vez me dijiste, bueno, pues ese año que yo perdí un año de tesis porque hice mucho activismo, tuvimos muchos conflictos y yo veía que allí era como que allí lo colectivo no, ¿sabes? Que al final nos peleábamos y decía, ¿esto cómo puede ser? O sea, estamos haciendo aquí una revolución y no sabes resolver nuestras... Y por eso, pues, empecé ahí los fines de semana y claro, eso me abrió un campo nuevo, ¿no? De decir, wow, esto en realidad lo puedo aplicar muchísimo a las cosas que me interesan. Esas son habilidades que no tenemos nosotras así de partida, igual los psicólogos sociales un poco más, pero sí que son externas, pero también las puedes contratar. Sí que creo que la cualidad reflexiva es importantísima y eso no sé si todos los investigadores lo practican, como cuestionarte a ti misma, tus decisiones, cómo tú y lo personal y lo tuyo lo traes al proceso. Eso es muy importante. Yo tengo otra pregunta que me ha venido ahora también, porque creo que una de las herramientas que nos puede dar todo este tipo de análisis crítico y transversal es, por ejemplo, hacer frente a los negacionismos, ¿vale? Parece que desde un punto de vista sea más fácil atacar a los negacionismos desde una ciencia fuerte, una ciencia clara, una ciencia dominante, pero quizá no sea así. Quizá los negacionismos de todo tipo, no solo el climático, ¿vale? Quizá sea más fácil hacerles frente desde esta postura, digamos, más flexible, ¿no? No sé si podías... Me ha venido esta pregunta ahora. Sí. Espontánea, pero... esto es muy interesante, muy polémico y me encanta, o sea que también estoy dispuesta a que luego abramos este debate, porque... a ver, sí, o sea, yo en la línea que ibas apuntando ya con la pregunta, yo creo que los negacionismos son en parte consecuencia de la ciencia dominante y de las desigualdades de poder que la ciencia crea y de los sistemas de opresión.
hay dos tipos de negacionismos, ¿no? Uno que es el que está, o sea, como el que responde a intereses industriales, como pasó con el tabaco, ha pasado también con el cambio climático, que es que gente con mucha pasta pone recursos ¿no? y crea discurso y crea... Vale. Pero el negacionismo de la gente que empieza a tener opiniones contrarias a la ciencia en mayúsculas, creo que eso es un fenómeno social muchísimo más complejo y que tiene una relación con la ciencia hegemónica. Yo sí creo que una ciencia como más colaborativa y que escucha por qué esa gente se posiciona ahí y qué tipo de a qué tipo de fuentes de información acceden. Porque es que, mira, justo ayer me dio una charla un sociólogo, Danilo Martuccelli, que decía, se ha hecho bueno, no sé quién había hecho el estudio, ¿no? Y decía, no es que se estén desinformados, están sobreinformados. O sea, los antivacunas del COVID, o sea, consumen información, pero ¿qué pasa? Que esa información no está intermediada por la ciencia, no está intermediada por las universidades. Porque Internet ha democratizado el conocimiento. Cualquiera puede producir, ¿no? Entonces, ¿cómo se valida la calidad de las informaciones? Yo creo que estamos perdidos en esta democratización vastísima de Internet y que la ciencia no está sabiendo responder. Y creo que quedarnos en la Torre de Marfil solo contribuye a aumentar los negacionismos. Pero bueno, ya acabo de sembrar la polémica, así que... Bueno, es un tema muy interesante. Y me viene también el hecho, necesitamos entonces redes de confianza. ¿Cómo construir esas redes de confianza? Porque parece que esas redes de confianza no están funcionando. Y es lo que a lo mejor nos están diciendo esto. No confío en ti. Bueno, ¿por qué no están confiando? Está claro cuál es el No hay confianza. Sí. Está claro que existen las verdades. Está claro que tienen una trayectoria y tenemos muchos datos y muchas razones para acercarnos a esas verdades. Pero hay una desconfianza y no hay redes de confianza, ¿no? Sería también un poco la tarea de la ciencia de estar construyendo esas redes y ver que no, que las estamos perdiendo, ¿no? María Coto, relacionado con esto, me está preguntando, ¿puede ser también la divulgación, como se está haciendo ahora, se supone contraproducente, que es accesible a la sociedad? Qué interesante. Qué interesante pregunta. Yo creo que no es un problema solo de divulgación, aunque en parte también. O sea, en cómo se comunica sí que hay un reto. Pero es que, o sea, yo tengo personas muy cercanas que son gente altamente formada que no se ha vacunado, te quiero del COVID, o sea, y leen ciencia. O sea, creo que es un problema que va más allá de la divulgación, aunque sin duda la comunicación es importante. Pero creo que es cómo se apropian de ese mensaje lo que está fallando. Sí, el tema es apasionante. Sí. Quizá conozca más enfocado a las vacunas que al medio ambiente. Pero claro, yo creo que decías algo muy interesante y es que la ciencia se sigue presentando como la verdad absoluta. Entonces eso es tan frágil realmente que cualquier otra actitud puede el rebate. Y la idea de vacuna se presenta como única y como solución médica cuando es una solución política. ¿No? Yo lo que puedo hacer es vacunar a la población, otras cosas que a lo mejor también podría ser interesante, no lo puedo hacer desde como respuesta política, ¿no? de intervención. Entonces, claro, cuando tú te presentas, no, la vacuna, además, debajo de la vacuna cabe cualquier cosa, ¿no? Que tú pinchas y produce unos efectos. Entonces, mucha gente que niega estas ideas de la vacuna como solución, obviamente no son solamente gente sobreinformada, es gente muy bien informada. Otra cosa es la actitud de negación al todo, ¿no? que es diversa. Entonces es muy complicado. Creo que en el caso del medio ambiente, si no defendemos, o sea, las ideas son más éticas y políticas también, producimos conocimiento desde lo político, si no la política es salvar el planeta. Sí, es una agenda política, total. ¿No? Entonces, quiero decir, si no tenemos claro
a lo político que hay detrás en la producción del conocimiento, y esto lo primero que tiene que tener son los propios productores de conocimiento, que producen política, ¿no? Producen conocimiento politizado. Entonces, eso genera mucha animadversión, y no solamente gente solo informada o no informada, gente muy informada. Entonces, si no establecemos diálogos y reconocemos eso político, me parece difícil. Sí, el caso del cambio climático es muy interesante, ¿no? Porque es como que los negacionismos se han ido reduciendo a medida que el debate científico, porque claro, partimos de datos malos y mucha incertidumbre hace 30 años y poco a poco, o sea, se ha creado una comunidad de conocimiento que se ha puesto de acuerdo, que esto ha sido todo un proceso, y que da un mensaje muy sólido, ¿no? Da un mensaje cada vez más sólido, ¿no? Que entre nosotros ya no hay fisuras entre los propios científicos, porque muchas veces, claro, pues, en estos problemas hay incertidumbres, hay interpretaciones, y esto confunde, en el más menor, esto es un caso de manual. Hay una confusión generalizada con científicos y científicas diciendo cosas opuestas. O sea, esto, bueno, pasa. En el cambio climático se han ido reduciendo los negacionismos y ya casi que nos quedamos en la parte de intereses, ¿no? Hay pocos ya que se atreven a cuestionarlos. Y aún así, sí, o sea, como que no puedes casi ni levantar la voz. El año pasado participé en un experimento que ha sido la Asamblea Ciudadana para el Clima, del gobierno estatal, que es la primera vez en la historia de España que se hace algo participativo, y participaron 100 personas elegidas por sorteo. No había nadie con posiciones negacionistas. A mí esto me sorprendió muchísimo. Y algún comentario, no sé, pero enseguida, ¿no? O sea, como le contraargumentaban y no se permitía que emergieran como este tipo de argumentos. Entonces, sí, o sea, sí que creo que como que la propia evolución del debate científico, y creo que cuanto más se abra, que el IPCC también ha hecho un esfuerzo ahí de divulgación en la línea, contribuye. Sí. Pero bueno, las vacunas todavía estamos... Tenemos dos preguntas, una en el fondo. Sí, yo solo quería hacer un comentario. Es un dato sobre una encuesta publicada por el diario sobre qué opinan los votantes de cada partido sobre el cambio climático. Ellos han hecho una encuesta en la que los preguntaban a los encuestados cuál de las siguientes afirmaciones, con cuál de estas afirmaciones se identifica más, o cree que es cierto. La primera es: existe el cambio climático causado por la humanidad. La segunda es: el cambio climático es un proceso natural que apenas interviene en la actividad humana. Y la tercera es: no está claro que exista el cambio climático. O sea, hay una gradación ahí, hay tres respuestas posibles. Y los resultados ordenados de... Bueno, voy a solamente decir los porcentajes de la primera respuesta: existe el cambio climático causado por la humanidad. Unidas Podemos, 92%. PSOE, 82%. Ciudadanos, 60%. PP, 60%. Vox, 44%. Es el dato que quería. Sí, qué interesante. Gracias. A mí también me parece interesante de ese comentario que dentro de esa franja de creo en el cambio climático, luego hay fragmentación. ¿Cómo afrontarlo? Y interviene otra, ahí podrías hacer otra clasificación de, bueno, esto solo es una cuestión tecnológica. Bueno, no, a lo mejor tenemos que cambiar cosas sociales. Bueno, no. Entonces, incluso la gente que está de acuerdo con que el cambio climático está originado por el ser humano, luego tendrías que hacer otra clasificación ahí dividida. Aquí tenía de Rocío Martínez sobre ese antes de la generación de contenidos de Internet, que es imparable, pero ¿qué hay del pensamiento crítico? Dice: ¿qué papel podemos tener si hacemos ciencia en las escuelas, por ejemplo? Recordemos que siempre está el problema o riesgo de dejar la filosofía fuera de las materias obligatorias. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. ¿Qué papel puede tener la gente que enseña ciencia en las escuelas con el tema este de pensamiento crítico?
En las escuelas, sí. Pero tiene un papel importantísimo. Como de transmitir también, vamos, qué es la ciencia, qué es lo que dice, cuáles son sus límites. Sí, tampoco, no sé. Creo que la educación es fundamental, tampoco tengo mucho que añadir ahí. El tapocista es un temario de instituto que te enseña formación química. Sí, es interesante. Sí, me imagino, bueno, no sé, esto me imagino, igual lo puede comentar, que el cambio climático, esto ya lo incluyen en currículum, que ha sido todo un debate también, si hablar de esto o no. Vale, pues yo creo que estamos llegando ya justo. Mira, ahora 5:00. Entonces cerramos la sesión, tenemos media hora de descanso y luego la retomamos con el panel de debate, ¿de acuerdo?